me gustaría en este día ponerlas en contexto porque toda la historia de Jesús viene en la Biblia. Entonces, pues para platicarles y ponerles en contexto de qué viene en la Biblia. Entonces, este día se va a tratar de eso. Va a ser un mini resumen súper veloz acerca de toda la Biblia en un ratito. Entonces, bueno, para empezar, la Biblia en realidad no es un libro. En realidad son muchísimos libros, son 66. Entonces, cada autor escribió un poquito y lo recopilaron en este grandísimo libro que es la Biblia. Así es que es más que un libro, es como una biblioteca con muchos libros adentro y se divide en dos grandes partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide también en muchos libros y en muchas partes de los libros. Los primeros 5 libros se llaman el Pentateuco y son el libro de Génesis, el libro de Éxodo, les voy a ir contando, pero en cada uno les voy a ir contando súper, hiper resumidísimo de lo que se trata cada uno. Pero bueno, el Génesis, que es el primer libro, se trata de cómo Dios crea todas las cosas. Empieza la Biblia diciendo, y Dios quería entonces, en el principio Dios creó, y empieza cada parte de la creación con su orden, ¿no? Y empieza, pues ahí dice todo el orden, y luego hasta las personas, hasta Adán y Eva. Y luego, también en Génesis, habla de cómo Dios estaba, pues así, había hecho a sus personas y a toda la creación perfecta, divina, estaba muy contento y muy satisfecho con su creación y de pronto las personas, súper resumido, se salen de la voluntad de Dios, no les da la gana creer que lo que dice Dios es realmente el bien y el mal, entonces deciden hacer su propia voluntad y empiezan además a construir ahí fuera de su voluntad, empiezan a vivir su vida, crear ciudades, hacer escuelas, o sea, así, ¿no? Entonces empieza a ser una vida de caos en el planeta, como en el mundo entero, se empieza a hacer pues el caos en el que a la fecha vivimos, o sea, pues tantas guerras, tantas separaciones, peleas entre familiares, o sea, cosas que Dios no creó para ser así. Entonces, todavía en Génesis viene como Dios dice, pero yo quiero un pueblo de bendición, yo quiero un pueblo bueno, donde haya crecimiento, donde haya bondad, donde haya amor, y dice, quiero llamar de entre todas estas personas, muy, muy resumido, me estoy brincando partes bien importantes de la Biblia, pero bueno, ya otro día profundizaremos en esto. Pero dice, voy a llamar a alguien para que pueda escuchar mi voz, pueda yo hablarle directamente y pueda yo hacer un pueblo, una nación, y de ahí que ellos sean luz a las naciones y ellos traigan mi voluntad, mi amor, mi cariño, mi gracia y pueda la gente vivir sin estarse matando unos a otros, ¿no? Y entonces Dios llama a Abraham. Esta viene en la segunda parte del libro de Génesis. Después le empieza a decir, te voy a bendecir porque quiero que tú seas luz a todas las naciones. Quiero que enseñes mi palabra a todos los demás. Total, que tiene un hijo que se llama Isaac. Después Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob. A Jacob le pasa algo pero muy impactante a la mitad de su vida y Dios le cambia el nombre a Israel. En la Biblia, cuando hay como cambios muy estructurales de la persona o así como fundamentales, siempre hay un cambio de nombre. A él le cambia de Jacob a Israel. Israel como la tierra de Israel, de ahí viene el nombre. Este pueblo que Dios empieza a juntar es el pueblo de Israel. Entonces,
De ahí, Israel tiene 12 hijos, uno de los cuales es Judá. A Judá lo acomoda al sur de todo el área que les promete Dios, que es pues lo que ahora es Israel, y a Judá y a Benjamín, otro de los hijos, lo pone al sur y de ahí vienen los judíos, de ahí viene la palabra judíos. Entonces, de ahí empiezan pues a crecer, les empieza a, a dar las leyes, a dar los 10 mandamientos, les empieza a decir, no matarás, no mentirás, no robarás, porque pues todo eso era el pan de todos los días para todos los demás pueblos. Eran todos los demás, todos los de a su alrededor, eran politeístas, no eran nada civilizados. Y dentro de esa no civilización, Dios escoge a todas estas personas y les enseña todas estas cosas. Luego pasan muchísimas cosas pero súper importantes y muy valiosas, pero me las voy a tener que saltar. Entonces sigue Dios educando a su pueblo a lo largo de pues un proceso donde se van al desierto, luego regresan y luego empiezan a tener jueces y luego empiezan a tener reyes y así, y empiezan como un estira y afloje donde había algunos reyes que hacían caso, otros no, y luego el pueblo se desviaba y luego otra vez regresaba, y así constantemente por mucho tiempo hasta llegar al rey David. ¿Han oído hablar del rey David? Bueno, pues él pasó hace 1000 años antes de Cristo. Entonces el rey David fue uno de los reyes muy buenos de Israel, y después llegó Salomón. Después de Salomón, también seguro lo conocen, que es uno que es famoso porque es muy sabio. De ahí Salomón tuvo a su hijo que se llama Roboam. Ahí fue cuando se dividió de Israel y se dividió en Judea. Entonces, otra vez, tanto Israel como Judea se la pasaban haciendo lo bueno, luego la siguiente generación no, luego otra sí, luego otra no, y así se la pasó. Pero todo el tiempo, desde el principio, desde que Adán y Eva se salieron de la voluntad de Dios por primera vez, Dios les dijo, yo voy a mandar a alguien que los regrese a mis caminos, desde el principio. Y a ese alguien le puso Mesías, que Mesías quiere decir el escogido, el ungido, alguien que Dios escogió especial para ayudar a su pueblo a regresar a él, ¿no? Entonces, Mesías en realidad no es su nombre, en realidad es como un título, y es lo mismo que Cristo. Mesías y Cristo son sinónimos, nada más que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, pero en realidad son sinónimos. Y eso quiere decir el Salvador, el escogido, el ungido, esa persona que va a recuperar y va a regresar a la gente a estar cerca de Dios. Eso significa el Mesías o el Cristo. Y a lo largo de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, Dios les está diciendo, va a ir alguien a rescatarlos. Y a lo largo de todo el Testamento les está diciendo algunas características de esta persona. Entre más va pasando, más va estando hablando de esto. Más al final, ya cuando se acerca el periodo del Nuevo Testamento, ya empieza como a decir muchas más cosas acerca de este Mesías. En especial, uno de los profetas que se llama Isaías hablaba mucho acerca de él. Y después, al último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías, que es el profeta Malaquías. Bueno, pues el profeta Malaquías, uno de las palabras que dice él, dice, viene un tiempo donde ahora va a venir el espíritu de Isaías, o sea, no se imaginen la reencarnación de una persona, más bien alguien que viene a decir exactamente lo mismo que Isaías, ya viene, porque viene a preparar el camino para cuando venga el Mesías, ¿no? Básicamente. Y en eso termina el Antiguo Testamento.
y pasan 400 años completitos en silencio. Y de pronto empieza el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar nosotros. Todo esto es el estudio de la vida de Jesús. Y entonces, pues es el Mesías que viene a rescatar al pueblo, a decirles, oigan, regrésense acá, ¿no? Porque Dios había hecho un mundo que el mundo se hizo como que un caos. Entonces me estaba yo tratando de así, Dios, revélame algo, ¿no? Entonces, como que de pronto estaba yo pensando, imaginándome, esto no viene en la Biblia, esto es nada más mera idea mía, pero me estaba imaginando como si yo tuviera un hormigario, una de estas peceras con hormiguitas, ¿no? Y entonces yo les pongo ahí su tierrita para que hagan los túneles y les pongo como una comidita súper deliciosa de hormiga y juegos de hormiga y todo así, increíble, increíble, precioso, padre, increíble, increíble, ¿no? Y de pronto pongo ahí a las hormigas y veo que en vez de irse a la comida, empiezan unas a otras a comerse y a pelear entre ellas y se matan para que no se vayan a los otros túneles y empiezan a hacer así un caos, ¿no? Y digo yo, oigan, no, hormigas, no es así, ahí está la comida, pero pues las hormigas no me entienden para nada porque son hormigas, ¿no? Entonces digo yo, ay, no, estas hormiguitas, ahí voy con un palito, a ver, vete para allá, allá es donde está la comida, ¿no? Y las mando para allá con el palito y no viene. Ese sería como los profetas. Entonces les sigo haciendo, no, vete para allá, nada de hace caso, ¿no? Y de pronto me imagino, bueno, si yo soy persona, pues yo no puedo más que hacer el palito, ¿no? Y tratar de que las hormigas entiendan. Pero si de pronto, si no entienden. Pero yo tuviera la capacidad de hacer las cosas que Dios hace, dijera yo, a ver, ¿qué tal que yo me convierto en una hormiguita y llego y les digo en idioma hormiguita qué tienen que hacer? Entonces ya me van a entender. Entonces, pues yo no podría, porque pues yo a lo más que puedo llegar es a tener un terrario de hormigas. Pero pues si pudiera Dios, como que la palabra de Dios tiene poder, tiene mucho poder. Entonces, la palabra de Dios cuando habla, de hecho, Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella por su palabra, por medio de su palabra todo fue hecho. Y entonces, aquí por medio de su palabra, el verbo o la palabra, depende qué versiones lean de la Biblia, pero dicen, y el verbo se hizo hombre, y la palabra se hizo hombre, y la palabra de Dios se hizo persona. Es así como, y si yo quisiera y mi palabra se hace hormiguita para que vaya y les diga, no. Pues, por ahí, ¿no? Exacto. Pues así Dios, Él sí tiene el poder. Entonces, con su palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él es luz y esa luz verdadera alumbra a toda la humanidad. Eso viene en Juan descrito de una manera divina, tan bonita, pero tan exageradamente bonita que se los voy a leer. Esto viene en el libro de Juan, en el primero. Dice, en el principio ya existía el verbo. O sea, el verbo es esta palabra que les estoy hablando. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. Así empieza el libro de Juan, hablándonos de cómo la palabra de Dios se hizo hombre y no nada más hombre, sino un hombre con vida espiritual. Nosotros como que pensamos en que hay vida ya, pero para Dios no, para Dios hay vida material, nuestro pellejo, pero también hay vida espiritual.
Y esa es la parte que se separó de Dios. Ahora que les digo lo de la creación, esa es la Ajá. parte que se separó de Dios. Nosotros, pues nuestro pellejo aquí está bien vivito, pero nuestro espíritu también necesita ser renovado, necesita nacer de nuevo. Entonces, si Dios vino en su palabra, se hizo hombre, vino a darnos luz y a darnos vida, pues valdría la pena ver qué cosa dice, ¿no? De qué se trata todo esto, porque pues imagínense qué promesa tan más grande tener esa vida. Y como les digo, no hay que buscar la vida del pellejo, porque esa la vemos todos los días. Hay que buscar la vida espiritual. Esa vida nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad.